Pues ahora tenemos que prenderle a esto, ¿no? A ver si mientras tanto llegan sus compañeritos. Sí, esperemos que. Buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar. Ya oyeron mi currículum y lo que yo estaba pensando, saben que le contaba a la doctora que tuve mucha complicación para hacer esta ponencia, porque supongo que como ustedes están metidos en el tema Trump, ¿no? Que nos trae como perros apaleados a periodicazos. Entonces todos los días estamos pensando qué clase de locura se le va a ocurrir, pero fíjense qué curioso. Yo creo que Trump es el prototipo de una persona que tiene todos los defectos del mundo. Es misógino, racista, violento, o sea, todos los antivalores que tendría un ser humano los tiene. Y entonces esto nos da la oportunidad para repensarnos. Lo interesante de Trump, y yo le voy a agradecer que durante 4 años lo voy a agarrar de mi villano favorito para analizar qué es lo que representa el Mr. Trump, que por cierto, cuando fue presidente la primera vez, igual yo cada conferencia, y ahorita lo vamos a ver, porque lo curioso que cuando pensamos en discriminación, racismo y todas las fobias del mundo están encarnadas en ese personaje. Y entonces, para los investigadores es fascinante, primero, cómo entender cómo se puede construir un ser humano así, y luego, por qué votaron por él, y por qué votaron los latinos, que hay todo un tema, pero la explicación es muy interesante. Y lo que quería discutir, y que bueno, si no hay estudiantes, discutimos aquí entre nosotros. Por un lado, todo, que es como tratar, nuestra obligación como universitarios es tratar de explicarnos, fíjense, lo que hacemos en la psicología, nuestro objetivo es entender por qué la gente hace lo que hace. Ese es el tema de la psicología, que es explicarnos por qué somos como somos. Si tenemos esa idea, una pregunta, los psicólogos estamos... ¿Saben que yo creo que el secreto mejor guardado en Estados Unidos es el análisis psicológico de Trump, ¿no? Supongo que todos los psiquiatras y demás han de saber de qué pie cojea, y supongo que eso está guardado, porque imagínense, y literalmente... Y otra vez vamos a hablar, el concepto del loco no es suficiente, no es que está loco y se amaneció con esas ideas, sino cómo se forma un ser humano con todas esas características, además apoyado ahora sí que como diría el expresidente, con la mafia del poder y del dinero, pero que es más allá de Estados Unidos, sino es un fenómeno que está pasando en todo el mundo. Entonces, fíjense, todo eso tiene que ver, el objetivo de esta sesión es tratar de explicarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, qué es eso de lo personal es político. Porque la primera pregunta, que no me van a contestar ahora, es todo esto que vemos en las noticias desde el 20 de enero, cómo nos afecta en lo personal. Y eso de cómo nos afecta implica aventurarnos en quiénes somos. Entonces, más o menos en eso va a consistir la charla. Entonces, vamos a ver, lo que vamos a discutir, que también está en este momento en boga,
¿qué es eso de la identidad? Y eso de la identidad, si realmente tiene todo un asunto que tiene que ver con nuestra necesidad humana de pertenecer a cierto grupo, pero cómo esa pertenencia se vuelve y se está volviendo en este momento discriminación y violencia. Ese es el meollo del asunto. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Si es que le puedo mover aquí, ahí está. Entonces, fíjense, yo todas mis conferencias, curiosamente, siempre empiezo con algo que se llama declaración de principios, y justamente mi declaración de principios siempre es que lo personal es político, de Kate Millett. Pero como también tengo mi beta de escritora, todo el tiempo combino mis presentaciones entre la psicología, la filosofía y la literatura o los artes. Y fíjense, voy a citar a Kafka. Lo que decía Kafka es: intento saber quién soy y qué es el mundo en el que vivo. Que, como verán, es una típica pregunta existencial. Bueno, ¿yo quién soy? ¿Y de qué se trata el mundo donde estamos viviendo? Y veníamos hablando ahorita, mi otra gurú es Judith Butler. La declaración de principios de Judith Butler, que esta la hizo en medio de la pandemia, ella se preguntaba: ¿quién cuenta como humano? Las vidas de quién cuentan como vidas. ¿Y qué hace una vida digna de llorarse? Ahorita que estábamos platicando entre Palestina, entre los migrantes y demás, la primera impresión tenemos como que la vida no es lo mismo si eres un palestino en Gaza a que si eres de la familia Tropa en Manhattan, ¿no? Y justamente, y todo el asunto del judaísmo, sí, y algo que me parece a mí fascinante, pero que no lo vemos, nosotros estamos viviendo un momento histórico que va a estar en los libros de texto. Y el primer momento histórico que a ustedes les tocó es tener una presidenta mexicana. Cuando veníamos de toda la historia de que México es el país más machista del mundo, que sí es, que el término machismo es un término mexicano. ¿Y cómo es posible que a pesar de eso tenemos una presidenta, y aunque ha habido mucho movimiento en contra, pero finalmente la gente ahora está orgullosísima de cómo se ha comportado Claudia precisamente con mi primo Trump, ¿no? Pero lo que vamos a rastrear todo el tiempo es justamente cuáles vidas valen más según ciertos modelos. Y también otra cosa que siempre hago, el hecho de que estemos aquí, todos nosotros, ha sido debido al trabajo que han hecho miles de mujeres desde finales de 1700, ¿no? Y entonces no tendremos que olvidar que gracias a eso, en 1900 en Inglaterra, en una reunión de 5 mujeres era considerada delito. Y entonces todo eso, que también en todo el tema que tenemos transgeneracional ahora en la UNAM, hay como una tendencia también de que si eres feminista de las viejas, que ya estamos old fashion, versus lo que pasa con las chavitas, que ellas sí saben la neta del planeta, o los chavos. Y entonces otra vez esta pertenencia a la identidad generacional nos hace olvidar que nadie se hace solo, todos somos productos de nuestra propia historia. Pero ya me saltan las ancestras, aquí están las cosas. Entonces, lo que vamos a hacer en esta charla es mezclar el análisis de género con cosas filosóficas y con la psicología. Y dentro de la psicología también hay muchas ramas, pero cómo todo esto se vuelve un asunto político. Aquí estoy yo, y solo quería resaltar que estudiar el género y la violencia y lo que sea es un asunto súper complejo, y entonces por eso también en la universidad se está dando lugar al trabajo transdisciplinario, que es juntar los saberes
de todas estas áreas, filosofía, psicología, economía, etcétera, etcétera, no como una suma solo de intereses disciplinarios, sino con todas esas percepciones, cómo construir una nueva manera de entender la realidad. Entonces vamos aquí. Lo personal es político. Quiere decir que lo que nosotros somos, lo que el psicótico de Trump es, está mediado por varias cosas. Uno, por nuestras características personales, con nuestra genética, cómo funciona nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Pero ese bagaje biológico está mediado por la cultura. Fíjense, en medicina durante muchos años se pensaba que la gente era de acuerdo a sus genes y que la gente funcionaba de acuerdo a su cerebro. Y se llegaba hasta locuras como que si las mujeres teníamos el cerebro más chico, entonces éramos más tontas, etcétera, etcétera. Lo que saben ahora los nuevos genetistas, fíjense qué interesante, que es más importante lo que pasa en la cultura, la epigenética, que los genes con los que nacimos. Y ahora se está demostrando cómo, si alguien es entrenado de diversa manera, de determinada manera, eso va a alterar sus genes, el funcionamiento de sus genes y los genes de sus generaciones. Por ponerles un ejemplo, y una vez, a mí me gusta mucho el deporte, una vez me hice una prueba genética para saber en qué deporte era mejor. Y eso lo pueden saber los genes, si eres bueno para correr, si cómo funciona tu corazón, no sé qué. Y en mi estudio genético decía que yo tenía tendencia a la obesidad. Entonces, ¿qué? Era obesa. Y entonces cuando me revisó, me dije, pues, ¿por qué no? Si tus genes dicen que eres obesa. Pues porque eso se modifica a partir del entrenamiento. Y es fascinante que los hijos, entonces ya ese gen de obesidad se transforma, se modifica. No sé si me matarían los genetistas, porque lo estoy diciendo muy simple, a transformarnos genéticamente. Qué interesante, ¿no? Porque otra vez también pasa por el rollo del fascismo, lo que pensaba Hitler, ¿no? Si modificamos y se hacen un montón de estudios para ver cómo se puede hacer una raza superior, etcétera, etcétera. Entonces, lo que somos depende de nuestras características biológicas, pero no solo eso, sino también de todo el aprendizaje cultural que empieza en la familia de origen. Todo lo que implica si familia de origen, de qué tipo, etcétera, etcétera. Pero la siguiente cosa que modifica los comportamientos son las instituciones sociales. La escuela, la iglesia, ahora las redes sociales son los educadores máximos. Si tienen a chavitos cerca de ustedes, niñitos de 2, 3 años, los ven en la calle y los niñitos están en el celular. Y el fenómeno que está pasando curiosísimo, porque uno pensaría, si tenemos tanta información ahora, seguramente vamos a ser mejores seres humanos y no sé qué. Pues es la primera vez en la historia que los humanos tienen menos inteligencia que antes. O sea que al revés. Y parte de esto tiene que ver con que los humanos ya no usamos ciertas partes del cerebro como hacer operaciones matemáticas, ¿no? Yo supongo que ustedes ya no saben hacer una regla de 3 de no sé qué con unos quebrados. El otro día un sobrinito me estaba diciendo que le ayudara con los quebrados y yo sabía la respuesta, pero no sabía explicarle cómo es que funcionaba. Y entonces los niños lo que tienen es mucha información, tienen toda la información, pero no hay la siguiente hecho de la comunicación, que es el intercambio de unos con otros. Solo tienen todo lo que entra, pero no saben cómo sacar. Qué curioso, ¿no? Entonces perdimos, ¿cuántos números de teléfono se saben en su memoria? Exacto, y es muy curioso que si alguien pierde su celular, es como si perdiera un brazo. Así literalmente dices, ¿qué hago? ¿A quién le hablo? No sé qué, ¿dónde está el número? Si chocan, si tienen coche,
Hace poquito un paciente mío chocó, le averió su celular, no se sabía ningún número, evidentemente no se iba a saber el número del seguro de su auto, o sea, no podía pedir un taxi en el Uber, o sea, como si fuéramos discapacitados. Y entonces algo que nos han vendido como lo mejor que nos puede pasar en la vida, sucede que nos ha disminuido una serie de habilidades que tienen que ver justamente con la relación con los otros. Entonces, fíjense, lo que yo soy pasa de mis genes, de dónde nací, de mi familia, de las instituciones, pero todo eso que pasa se va a volver una política pública, una política estructural, una manera de estar en el mundo. Aquí está lo que les estoy diciendo. Y también depende, somos todo eso, pero también durante la vida nosotros aprendemos por nuestra historia a relacionarnos de determinada manera, que tiene que ver con las crisis circunstanciales o vitales. Y ustedes piensen en ustedes cómo les fue en la pandemia, cómo se ponían en la pandemia. Si eran los que estaban súper encabronados, encerrados, no sé qué, o si estaban clavados ahí, o les dio depresión, etc. Y lo que sabemos, que la post-pandemia produjo, fíjense, lo que empezó siendo un problema biológico, se convirtió ahora en una crisis de salud mental. Porque todavía no terminamos de salir de todo lo que nos pasó en la pandemia, y si pasó porque si se murió algún familiar, el encierro nos puso en la cara lo que pasaba dentro de las casas, etcétera, etcétera. Lo que estábamos diciendo ahorita es justamente cómo todo eso, lo que pasa afuera, se vuelve en primer lugar un problema emocional. Y ese problema emocional, si no sabemos qué es eso, lo único que hacemos es reaccionar. Y vuelvo a mi primo Trump, que estamos como perros apaleados, pero como paralizados, como medio, ¿y qué va a pasar en la mañana? ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Y qué tal si no vamos a tener comida? O no sé qué fantasías tenemos, pero la fantasía no alcanza para movernos. Más bien el miedo anterior. Entonces, fíjense, ya que somos poquitos, y los invito también a ustedes, ya que estamos aquí, primero lo que vamos a hacer es discutir qué significa en realidad que lo personal es político. Y cómo nos ha impactado a ustedes. ¿Cuántos años tienes tú? Yo 24. ¿Tú? 26. 23. 24. 21. 32. Ya estás súper grande. Fíjense, ustedes vivieron en un país que desde que nacieron es un país que está en guerra. No en guerra declarada así tipo Gaza, pero un país que está permeado por la violencia de manera dramática. Así prendían la televisión en su casa a la hora de la comida, a la hora que ven noticias, y que descabezados y torturados, Ustedes seguramente, yo me imagino, que no salían al parque a jugar toda la tarde, pensando que pueden hacer. Nosotros nos podíamos pasar todo el verano en la calle corriendo, entrando a las 8 de la noche, nadie nos iba a secuestrar ni nada por el estilo. Eso quiere decir que ustedes están viviendo otro mundo donde la violencia está normalizada, ¿no? Y vamos a ver cómo todo eso tiene que ver con la identidad. Entonces vamos a jugar a la psicología. Fíjense bien, traen cuadernitos, traen dónde apuntar. O sea, no nos van a contar aquí sus asuntos, pero vamos a ver. Fíjense, para entender el mundo, primero tendríamos que tratar de entendernos a nosotros mismos, al menos un poquito, ¿no? Entonces la primera pregunta es, ¿qué están haciendo aquí? Citando a mi otro primo Joaquín Sabina, que así tiene una canción, Joaquín Sabina dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿De quién es esta vida? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué hacen aquí?
Eh, Fíjense, esa pregunta que parece muy obvia, yo todas mis clases, cuando empieza el semestre, primero que nada, díganme qué estoy haciendo, qué están haciendo aquí. Y dicen, pues estudiar. ¿Y como que para qué o qué? O sea, esa pregunta nunca se reflexiona. Uno dice, pues porque cuando termine entonces voy a tener un trabajo y voy a ser rico, me voy a comprar una casa, no sé. Pero es una pregunta más profunda de que si van a poder vivir mejor. Que de hecho es una pregunta muy importante porque parte de la universidad es funcionar como este asunto de movilidad social, ¿no? Bueno, ¿qué están haciendo aquí? Sean breves, pongan 3, hasta abajo dice, solo necesitamos 3 palabras de cada pregunta. ¿Qué hacen aquí? Y luego, fíjense bien, siguiente pregunta. ¿Tú quién eres? En 3 palabras. Que por cierto en nuestra época se dice, dímelo en 3 palabras, en concreto. En 3 palabras. Que es yo soy tal, yo soy tal y yo soy tal. Preguntas más complejas que les hiciste. Claro, fíjense qué interesante, ya todos están pensando, ¿no? Porque a donde vamos a llegar evidentemente es a generar un estilo de pensamiento crítico, que es de pensar, pasar de la banalidad del internet, de ay, qué chido, a preguntas netas. ¿Y yo qué me traigo en este mundo, no? Bueno, ¿listos? Y fíjense, hace un tiempo hicimos un estudio, bueno, no es cierto, yo no lo hice. Lo que hice fue, hicieron una encuesta súper grande preguntándole a los jóvenes qué es lo que se traían en la mente, qué era lo que más pensaban. Justamente estábamos haciendo, parte de lo que yo me dedico es a, que me fascina, es cómo son las relaciones de género de parejas, ¿no? Y eso hago en el canal 11 y demás. Entonces la pregunta era, ¿qué se traen los hombres y las mujeres o las parejas en la cabeza? ¿Y en qué creen que piensan más los estudiantes todo el tiempo? En sexo. Me gusta, no me gusta, me quiere, no me quiere, ¿no? Estoy guapo, no estoy guapo, estoy delgada, no estoy... Primera cosa que pensar, sexo. Segunda cosa que pensaban, deseo. A mí me gustaría esto, me gustaría... Y fíjense, esta lámina nos lleva, la pregunta era, yo me salté, ¿qué es lo que más desearían en la vida? Y otra vez, oh. A ver, echémonos esa. No vean esto. ¿Qué es lo que más desean en la vida? Si los dioses estuvieran de su parte, dicen, ay, pobrecitos, la están pasando muy mal con el tronco este. ¿Se acuerdan de los dioses griegos? Así se juntaban todos el Zeus. No, se echaron una bonita, ¿no? Bueno, yo también. Si en su mejor escenario les fuera súper bien, así por pensamiento mágico, ¿qué desearían? Ay, esa es muy linda. Esa sí, díganos una palabrita. ¿Qué es? O sea, no piensen políticamente correctos. Algo que vamos a hacer en esta clase es no ser políticamente correctos. Así, la neta. Órale, te cumplo tu deseo como el de la lámpara de Aladino. ¿Qué pedirían? A ver, tú, ¿estás sonriendo? Yo creo que son como... Decía que es una palabra, ¿no?
Ajá, sí, sí. La primera que se te ocurre, si se me apareciera el genio de la lámpara y dijera, órale, viene, pero nada más tienes uno, ¿qué dirías? Ay, pues la verdad que pensé como estabilidad, ¿no? O sea, como en varios sentidos, económica, mental, ya que Estabilidad. Sí. ¿Tú? Sí, viene, pues somos poquitos. Y no se apenen. O sea, la primera que a mí se me ocurriría, o sea, aquí no pasaría, pero si estuviéramos en la Vero, un Ferrari rojo del año, con todas las tenencias pagadas, por cierto. A ver. No sé. Justicia social, muerte al Estado. ¿Mandé? Justicia social, muerte al Estado. Muy bien. ¿Tú? Es que no sé cómo decirle una palabra, pero le diría que me diera más vida, o sea, que me permitiera vivir más cosas. Como Oscar Wilde, vida eterna. Exacto. Fíjense qué interesante, porque y van a ver cómo todo eso es lo humano. Claro, una necesidad humana es yo no me quiero morir. Pero si le agregamos, y fíjense cómo todo es política, parte de la política mundial ahora, así como estamos peleando con Trump, la otra investigación de las más redituables es cómo prolongar la vida humana, volviendo a los genes y demás, porque no solo es vivir muchos años, sino vivir bien. ¿Tú? Yo, sí. Los dioses están de tu parte. Pues, salud mental, creo que sería más prioridad, y emocional. Exacto, y esa salud emocional tiene que ver con lo que dijeron de bienestar y de tranquilidad. ¿Tú, Griselda? Pide, estamos generosos el día de hoy. Mucha energía para seguir haciendo cosas. Energía. Allá arriba, compañera. Ay, pues yo estaba pensando igual en algo muy tonto. ¿Eh? En algo medio tonto, pero yo solo como que tenía de, o sea, me sirve eso de comer, o sea, comer lo que yo quisiera y sentirme satisfecha. No sé si tengo hambre, Exacto, hasta hablando tu hambre por ti. Pero fíjense, todos tienen que ver con ciertas necesidades, ¿no? O sea que los deseos están hechos una parte de necesidades, todos. Fíjense, lo que dije al principio de que ustedes han sido unos supervivientes en guerra, o sea, no pasan todavía los tanques en Reforma, solo a veces. Pero eso nos llama, necesitamos paz, tranquilidad, estabilidad, salud mental, bienestar y comida. Bienestar. ¿Tú? Pues yo también estaba en algo muy tonto que es no tener alergias. Ajá. Y pues poder vivir de lo que me gusta, ¿no? Exactamente. Mi sueño es jubilarme. Y eso tiene mucho que ver con estabilidad. Otra vez, fíjense qué curioso. Para el sistema. Todos los humanos en todo el planeta queremos lo mismo. Tener una vida sexual que está llena de vida, nos vaya bien, en los mitos amorosos del encuentro que nos haga más felices, volviendo a citar a los griegos. Entonces todo el tiempo estamos deseando, fíjense, lo que la gente quería era sexo, deseo, amor, tener una relación de pareja, fíjense, así como en 1900, tener una familia y tener un sentido de pertenencia. Yo pertenezco aquí, yo soy de estos. Tener seguridad, que es lo que han dicho todos, y para algunos algo muy importante es tener poder. Y fíjense, otra cosa que nos ocupa a los humanos, pues es que nos vamos a morir. Y otra vez volvemos al concepto filosófico principal, nuestra preocupación humana es que nos vamos a morir. Y la gente que, mi madre tiene 93 años, tengo un amigo que su madre también tiene 90 y tantos, y estábamos platicando entre nosotros que al menos mi madre y su madre literalmente no se quieren morir, ¿así? Entonces, así, ¿qué no entienden los doctores que no me quiero morir? Yo quiero seguir aquí, pero quiero seguir pudiendo comer, caminar, pero estamos aferrados a seguir vivos. Pues claro.
cosa que no vamos a poder tener desafortunadamente. Y fíjense, volviendo a Trump, hay también en Estados Unidos hay todas unas industrias donde están dedicadas a la longevidad, pero en serio, así están viendo cómo modifican los marcadores para que la gente que tiene mucho dinero entonces puedan vivir lo más largo posible, ¿no? Y otra vez vamos a ver cómo todo está permeado por la desigualdad y que lo que nos preocupa a todos pues es el asunto de la violencia. Todo eso que acaban de escribir lo vamos a ir usando durante la clase. Aquí tenemos una imagen. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es eso? A ver, compañero, ¿qué es eso? Pues, no sé, lo primero que veo es un hombre acostado en un lecho de rosas. Ajá. Y luego, fíjense bien en esta imagen. Efectivamente es un hombre acostado, pero el contexto es un contexto poco convencional, ¿no? Dijiste un hombre acostado en un lecho de rosas. ¿Qué tiene de raro o qué? ¿Les parece algo extraño? Es que igual son como características que usualmente están ligadas a la feminidad, como el color rosa, incluso como las poses, etc. Exacto, la disonancia cognitiva es que es una imagen que sería una imagen típica femenina, incluso es de color rosita, las rosas en el pelo, etc. La pose es una pose típica de representación femenina, pero sin embargo es un hombre. ¿Sí? Ahora, escriban en una palabra qué emoción les produce. Curiosidad, rechazo, gusto, placer, X. ¿Se me la hace? A mí. Ni fu ni fa. ¿Listo? Fíjense, lo que están escribiendo eso habla de ustedes, de su aspecto personal. Entonces, fíjense, vamos a hablar de género. Las cuestiones de género y sus preguntas nos asustan, porque ponen el dedo en la llaga sobre nuestra propia identidad. Ese es por eso no nos gusta hablar de género, es así como nos pone, como que nos expone a que tomemos partido de cuál es su identidad. ¿Se acuerdan que ustedes escribieron? Yo soy, Tú que acabas de llegar, escribe en donde tengas. Yo soy, tres palabras. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es respirar hondo, abandonar nuestros prejuicios y abrirnos a la experiencia humana, que es extraña, como la foto que acabamos de ver, pero también es conmovedora, y de hecho los humanos somos bastante extraordinarios, somos muy, muy complejos. Esto lo dice Guadalupe Nettel, es una versión libre que yo edité, que está en la revista de la Universidad de México, no sé si conocen esa revista, que es una maravilla, por 50 pesitos. Yo trabajo mucho en la producción que se hace dentro de la UNAM, lo que producen los académicos, las revistas, cine, etcétera, etcétera, porque igual la UNAM, que es una maravilla, pasamos tanto tiempo peleándonos con las autoridades que no alcanzamos a ver todo lo que se produce o no se difunde lo suficiente. Ay, ya me sacó de no sé dónde. Esperen. Aquí está. Y entonces, todo esto que yo soy está mediado otra vez por el medio ambiente y está mediado por lo que se conoce, el problema del mundo, en mi opinión, es la desigualdad. Y ahora vemos cómo la desigualdad se está convirtiendo en el nuevo orden. No era nuevo, pero ahora de manera escandalosa y sin ningún pudor, ¿no? Y otra vez voy a citar a dos literatos, Víctor Hugo
el paraíso de los ricos está hecho del infierno de los pobres. En Europa, y León Tolstoy decía que los hombres le rezan a Dios Todopoderoso para que se alivie la pobreza, pero la pobreza no la crea Dios. Pensarlo es ya una blasfemia. El origen de la pobreza es la injusticia que unos hombres cometen contra otros. Y eso que fue dicho hace varios siglos, ahora vuelve a emerger de una manera muy grosera, digamos, ¿no? Muy ruda. Pero fíjense, en medio de todo este desastre de la desigualdad y no sé qué, y voy a citar de nuevo a Joaquín Sabina, que ahora está en México, que casi lo acuchillan. Si ustedes ubicarán a Joaquín Sabina, ese poeta español no sé qué, que es una persona extraordinaria, súper de izquierda era, y entonces él dice, ya va de tener como 72 años, 75 años, o sea que le tocó vivir todas las revoluciones del siglo XX, ¿no? Que si la revolución comunista, Cuba, etcétera, etcétera, y él decía, para su desconcierto, que todas las revoluciones habían fracasado, menos la revolución feminista. Y tiene toda la razón, todas las demás están extintas, pero la revolución de las mujeres, y qué curioso, emergió, bueno, ahí estaba, pero no se veía. Nosotros tenemos 35 años trabajando en eso, ahí estábamos trabajando, pero no se veía. Y se vio hasta que el Me Too, con las hollywoodenses, que permitió que esas mujeres que tenían poder mediático pudieran exponer el tema. Y entonces lo que sabíamos las feministas desde 1800, gracias al foco de los medios de comunicación, se globalizó. Y se globalizó de una manera súper dramática. Fíjense, hay un top 10 de las mejores escritoras del mundo ahora, este año, y las 5 primeras son mujeres. Eso era impensable. O sea, las mujeres siempre han escrito, pero no se miraban. Y por cierto, mis colegas escritores dicen, ay, bueno, es que están de moda. O sea, todavía no dicen nada, es que son buenísimas. Si no están de moda, va a pasar por esta moda. Entonces ahí está, otra vez estamos siendo partícipes de esta revolución, y por eso todo el asunto trumpismo es en contra, en este movimiento, a medida que aumentó el poder de la otredad, entonces tiene que haber un poder más poderoso para tratar de, aquí literalmente es terminarlo. Y entonces, volviendo a la universidad de política sexual, que lo personal es político, aquí está un profesor con una alumna, es que no entiendo por qué hacéis huelga, español, pues por eso. Y me encanta venir a esta facultad porque ahí están en los muros de, bueno, no entienden y parece que no. ¿Qué tanto saben de género? ¿Ya saben mucho? Porque me lo va a pasar súper rápido porque no me quiero quedar en género. Género es un conjunto de ideas, representaciones y atribuciones sociales construidas en una cultura basadas en la diferencia sexual. Pero fíjense, dice conjunto de ideas, representaciones y atribuciones que la sociedad crea. Esto quiere decir que el género es una forma de pensar, ¿sí? Es un pensamiento, es una ideología. Pero en esta ideología lo que se analiza es cómo se dan las relaciones, el principio entre hombres y mujeres, y cómo este es un proceso histórico que depende de la cultura. Pero fíjense, lo que nos importaba a las mujeres feministas es analizar el poder, la diferencia de poder entre hombres y mujeres. O sea que el género no es natural, no es biológico, no está en nuestros genes. Y lo más interesante es que no es fijo. Esa de no fijeza es un concepto que tiene que ver con la filosofía oriental.
Ustedes pusieron que yo soy tal, 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 ¿no? Pero ese yo soy tal, tal, tal no es fijo. Yo diría, ahora soy tal, tal, tal. Pero en otra condición no serían los mismos, ¿no? Ustedes con su carga biológica, imagínense que en vez de nacer en México, nacen en el Tíbet, con su mismo equipo biológico, pero nacen en el Tíbet. ¿Serían iguales? ¿Serían yo soy tal, 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 lo que dijeron? Lo más seguro es que no, ¿no? Y eso desmantela la idea de que, una idea muy religiosa, de que una vez que uno se muere queda como un alma, una cosa que se transmite de un cuerpo a otro cuerpo y que nosotros perduramos en nuestra esencia. O sea, la pregunta es si tenemos una esencia inamovible. Pues según los estudios de género parece ser que no, porque uno mismo, estábamos ahorita hablando de Gaza. Si ustedes van a hacer una investigación a Gaza y de repente se enamoran de la lucha contra la injusticia y se quedan viviendo en Gaza, se quedan viviendo ahí 5 años, cuando regresan ¿serían los mismos? Absolutamente no. La experiencia seguramente les haría hacer cosas que no se imaginarían viviendo o estudiando en la facultad de filosofía y demás, ¿no? Y eso es esto. Pues sí. Y Cristal, estás pensando, no, pero yo seguiré siendo luchadora y buena onda y... No sé. Bueno, no me voy a clavar tanto en el género, nada más quiero poner los generales. Que cuando le aprieto, no sé qué le aprieto, que lo hago mal. Entonces aquí tenemos uno, volviendo al Medio Oriente, aquí vemos el género no es natural, sino un problema cultural. Y es en serio cuando las mujeres de Medio Oriente nos ven, dicen, ay, estas todo el tiempo están usando su cuerpo como mercancía y no sé qué, y no sé qué. Para ellas dicen que nosotros somos cautivas del mercantilismo, del cuerpo de las mujeres como una mercancía, lo cual es cierto, y nosotros decimos, pobrecitas, están siempre encerradas, no tienen ningún derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Y van a ver cómo todo se vuelve político. En Francia se prohibió, en aras de la democracia, que las mujeres usaran burkas en las escuelas. Porque a nuestros ojos es un ejemplo de discriminación. Lo que dicen ellas cuando se les pregunta, que parte de usar velo es parte de su identidad nacional y religiosa. Y entonces que los políticos no tendrían por qué meterse con el cuerpo de las mujeres, otra vez decidiendo qué sí se ponen o qué se quitan. Entonces, me voy a saltar esto, el sexo es biológico, el género es cultural, pero me voy a saltar a esta, que me fascina. ¿La han visto alguna vez? Esta es buenísima, fíjense. Esto se llama la galleta del género. Quiere decir que nosotros, el yo soy, está hecho de muchas variables. Entonces, fíjense, vuelvan a sus 3 adjetivos que pusieron ahí y vamos a aumentar. Entonces, fíjense. Vamos a empezar por el sexo biológico. ¿Qué es lo biológico? Las personas, de acuerdo a nuestros genitales, podemos ser hembras o machos. Pero ahora sabemos que hay otra manera de ser biológico que se llama intersexo. O sea, personas que tienen características masculinas y femeninas, ¿no? El sexo biológico se referencia a los órganos medibles objetivamente, las hormonas y las cromosomas, vagina, ovarios, etcétera, etcétera, testículos,
o la combinación de ambos. Ahorita perdí la palabra, ¿cómo se llama cuando hermafrodita se decía, no? Que era una palabra muy feita. Eso es lo biológico. Pero, y aquí no va a parar, lo que ustedes contestaron es justamente con quién se identifican. Si ustedes se identifican con mujer o con hombre, fíjense cómo es algo binario, o hay muchas partes en medio, se pueden también identificar, fíjense, en un extremo están las mujeres y los hombres, en medio está lo queer, que puedes tener el carácter, identificarte con algunas características masculinas y con algunas femeninas, pero también te puedes identificar con algo que se llama drag queen o drag king, que es como la manifestación exagerada de cualidades femeninas o masculinas. Que por cierto ya dijo Mr. Trump que están prohibidos todas estas manifestaciones no binarias, ¿no? Entonces, fíjense, si uno se ve, dicen, a ver, yo soy biológicamente mujer, pero mi identidad de género, yo me puedo identificar con ser mujer, drag queen, tal, ¿sí? Otra cosa tiene que ver con cuál es mi orientación sexual. Es decir, con quién mi deseo, mis emociones, si están conectadas con algo típico heterosexual o pansexual, bisexual, asexual, homosexual o todas las de LGTBQ y más, que son todas esas. Volviendo a yo soy, la pregunta para ustedes, si ustedes se pueden describir más ampliamente, ¿qué dirían? Por ejemplo, yo me voy a describir típica es, yo soy mujer, mi orientación sexual es heterosexual y mi manera de expresarlo es femenina, bueno, yo soy media andrógina, mi expresión es como andrógina, ¿sí? Esto quiere decir que mi yo identitario pasan por todas esas variables. Pero alguien, fíjense, ahí va. Yo soy mujer, biológicamente soy hembra. Me comporto como mujer, pero mi preferencia sexual es bisexual. ¿Sí? Quiere decir que yo misma puedo ser esto y esto. ¿Sí? Y fíjense, ahí entra de la fíjense. Entonces, ¿qué soy? Por eso es una tontería que a la gente le identifiquen con su orientación sexual, ¿no? Es como si es, hola, buenas tardes, yo soy Patricia Valladares y soy bisexual. Y dice, ¿qué me importa? ¿No? O sea, como que si tu preferencia sexual sería tu motivo de identidad, o lo que sea, o soy pansexual. Fíjense, el término pansexual me fascina. Pansexual viene de los panteones griegos, donde hay una diversidad, y estas personas lo que dicen que su orientación sexual sienten atracción por las personas, independientemente de su sexo biológico. Y viéndolo así es muy interesante, que es más allá de todas las características identitarias. Entonces ustedes ya pueden analizar, pues yo soy esto, y además esto, y además eso. Pero ¿qué creen? Y algo que no está aquí, fíjense, le falta incluirle el sexo, la preferencia fluida. Es decir, fluido, que tiene que ver con el mundo líquido de Bauman, es que las cosas ya no son solo concretas, sino se van moviendo, ¿no? Entonces ahora hay algo que se llama sexo fluido. Bueno, pues, como diría Picasso, estoy en mi época azul, pues estoy en mi fase heterosexual, ahora pasé a mi fase bisexual, y otra cosa que es una defensa de los derechos humanos, que está incluido en una categoría que es asexual. Y muchas personas dicen, yo no tengo ningún deseo sexual por otra persona, que es, fíjense, que la persona se asuma
con que el tema de interacción sexual no tiene ningún valor importante para esa persona, que es diferente a los sacerdotes, que entonces la obligación de ser sacerdote es ser ascetas, ¿no? Ascetas no es, ¿cómo era? Castos, ¿no? Sino que la gente, yo he atendido muchos estudiantes donde los estudiantes dicen, yo no tengo, están en la universidad, no tengo ningún interés, ni me interesa, no es un tema para mí involucrarme sexualmente con otra persona. Dirían los psicólogos antiguos, qué patológico es tener esta terapia. No, es un deseo asumido. Aquí está mi amiga Judith Butler, que es el ejemplo de una persona queer, porque si la ven, dicen, como vimos en la imagen, ¿qué es? ¿Es hombre, mujer? ¿Qué? ¿Qué dirías, compañero? La ves y dirías, ella es una ¿qué? Pues biológicamente tiene rasgos de mujer, pero pues no sé cómo se identifica también. Entonces, si me determinaba por la vista biológicamente, pues diría que es mujer. Ok, ¿alguien tiene otra percepción? Y a lo mejor seguramente para muchos es información no relevante. Es una persona, si es hombre, mujer, queer o lo que sea, no es información relevante. Entonces, lo que dice Judith Butler es que el género en realidad es un acto performativo, o sea, para nosotros es una actuación. A nosotros nos han entrenado a que actuemos como hombres o como mujeres, ¿no? Volviendo a que lo personal es político, la pregunta es ¿qué tipo de entrenamiento recibieron ustedes? Si se debían comportar como se deben comportar los hombres y las mujeres, o tenían chance de expresarse, que ahora sí, bueno, estaba pasando, y hay todo un debate, y que también tiene que ver con la ley, que en eso estábamos, donde hay una ley que me parece que en Jalisco rarísimo, había una iniciativa para que los chavitos, como de 11 años, pudieran decidir cuál es la identidad genérica a la que quieren pertenecer, y todo el movimiento que hay con lo transgénero. Entonces, la pregunta para ustedes, otra vez, es cómo se comportan como típicas mujeres heterosexuales, lo que decía la galleta del género, o si rompen la regla de alguna manera, y por eso cuando tú decías qué es lo que se ve, fíjense, échense una vueltecita a mirarse. ¿Qué expresan en cómo están vestidos? Porque curiosamente nuestra manera de estar en el mundo es nuestro cuerpecito, ¿no? Hasta que abrimos la boca, entonces podemos saber qué tenemos en la mente. Pero lo que somos, si nos viéramos, pasa por esa primera percepción de qué decimos en cómo nos vestimos. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué clase de discurso político están diciendo? Una palabrita. A ver, póngala. ¿Cuál es su discurso performativo? Escriban, una cosa es pensar y otra cosa es escribir. Y no lo van a saber en una sesión de, yo descubrí que soy no sé qué, pero tienen como un primer atisbo de, creo que... Yo sí,
yo doy clases de psicología clínica, ¿no? Entonces siempre les digo a mis estudiantes, y yo los entreno para que den terapia, ¿no? Entonces yo siempre les digo que si los veo a 10 kilómetros se ve que son estudiantes, porque traen tenis, mochilita, no sé qué. Entonces si tú vas a dar terapia y llegas como estudiante, los padres te dirían, no hombre, estos ni saben de qué están hablando, ¿no? En cambio si se ponen un saquito, ay, la doctor, es muy bueno. Fíjense, y solo tiene que ver con nuestra imagen, ¿no? Cuando alguien es... el otro día una paciente le pregunto que si iba con un psicólogo y que dejó de ir. ¿Por qué dejaste de ir? No, es que la psicóloga estaba toda despeinada. Entonces yo pensé, si no se cuida a sí misma, no va a ayudar a que yo me resuelva. O sea que de inmediato, en los primeros 3 segundos de una interacción, la gente se hace un prejuicio de esa persona. Listo, tonto, feo, rico, racista, en 3 segundos. Y eso está así medido científicamente. Entonces, échense una miradita y qué están diciendo con su forma de estar. Yo soy... ¿qué? Pero no sufran o a lo mejor están muy contentos con lo que dice su cuerpecito, porque otra vez, eso no es natural. Es creado, manipulado, otra vez, buena parte por la economía, que entonces ahora están de moda los tenis marca, no sé qué, y todos tenemos que tener de esos tenis como una muestra de estatus, ¿no? Que tienes que usar una bolsa marca tal, como una forma que si te preguntas, ¿tú lo querías realmente que te morías por pagar unos tenis de 3,000 pesos? No, pero pues era la moda, ¿no? O sea, que todo esto es creado artificialmente, se oye muy Matrix, porque no nos detenemos a cuestionar nuestro quehacer cotidiano. Y por eso, el meollo también que tiene que ver con los estudios de género y con Judith Butler, la crítica es que no hay nada fijo, sino todo lo podemos modificar, pero la idea es que lo modifiquemos nosotros mismos de acuerdo a nuestras preferencias e intereses y no que nos manipulen comercialmente por asuntos de moda y demás, ¿no? Me voy a saltar los antecedentes históricos del feminismo, nada más les voy a enseñar el primer libro feminista, aquí está, que me encanta, que se llamaba Vindicación de los Derechos de las Mujeres, de Mary Wollstonecraft, que de por sí es una historia fascinante, que muchas veces la han puesto en el cine, que es la mamá de María Shelley y la del Frankenstein, etcétera, etcétera. Yo no me voy a detener, y aquí están las sufragistas inglesas, que en el canal 22 está una serie de sufragistas danesas, que está maravilloso. Esto es para que se despierten, no es que no sé por qué no le quité eso. Entonces, fíjense, género es una categoría de análisis de las ciencias sociales. Feminismo es un movimiento social y político con el objetivo de transformar la sociedad para la humanidad, no nada más para las mujeres. Y a partir de esta irrupción del Me Too, hay una multiplicidad de feminismos. El feminismo, como un eje transformador revolucionario, evidentemente es un movimiento de izquierda. Y ahora, curiosamente, en las elecciones había feminismos de derecha y las panistas todo el mundo era feminista, ¿no? ¿Por qué? Porque era una manera de asumir el poder. Y otra cosa que es lo que hacemos nosotras, que es hacer activismo académico desde la UNAM. O sea que no solo investigamos lo que investigamos, sino tenemos un objetivo político, y ese objetivo político tiene que ver con la justicia social.
y justicia social y bienestar, diría nuestra presidenta, más allá de solo el cúmulo de investigaciones y de ideas. Ya voy a terminar para escucharlos. Tú dime, Griselda, ¿a qué horas? Para dejar como una... ya me voy a ir a las preguntas. Entonces, fíjense, una cosa es el machismo, una cosa es el embrismo, una cosa es la misoginia, el feminismo y el feminacismo. ¿Sí? Machismo, fíjense, y todo tiene que ver con un discurso de supremacismo. Lo que está pasando con Trump es una ideología de supremacismo blanco, norteamericano, etcétera, heterosexual, de una religión determinada, etcétera, etcétera. Y entonces la idea del supremacismo es, lógicamente, hay unos que son superiores por estas características, y esa superioridad justifica que, en términos extremos como en Gaza, implique el exterminio de los gazatíes. No si no nos gustan, sino literalmente el exterminio. Lo que está haciendo Trump ahora con el asunto de la identidad es tratar de borrar de un decretazo lo transgénero, lo queer, lo que no sé qué, para regresarnos a la idea primitiva que los humanos somos hombres o mujeres y que lo único lícito son las relaciones heterosexuales. Todo lo demás, ¿qué se piensa? Que es una enfermedad, que es no sé qué, ¿no? Y volviendo a las emociones, el otro tema que está en las redes sociales, y que eso es lo que investigo ahora, que es la narrativa del odio. Cómo este discurso trumpista, pero no estoy usando a Trump como que él es el origen del mal, no, él es el representante de toda esa ideología que estaba circulando en el mundo y que ante el auge de las otredades, en cualquiera de sus términos, hay un movimiento en contra, y el movimiento en contra significa la desmantelación del Estado de bienestar, para convertirlo solo en un administrador de recursos de acuerdo a ciertos intereses, ¿no? Pero déjenme ver a dónde quiero llegar con esto. Tampoco lo voy a ver esto, pero aquí podemos ver, volviendo a nuestras identidades, fíjense, esta es muy bonita, para eso sirvió los estudios de género, para entrar en un concepto nuevo que se llama interseccionalidad. En nuestros tiempos decíamos que las mujeres sufrían una discriminación, 2, 3 al mismo tiempo, ¿no? Como ser mujer indígena. Si eras mujer indígena y pobre. Lo que decían las indígenas es que ellas estaban sujetas a 3 tipos de discriminación. Lo que sabemos ahora, fíjense cómo todo está conectado. Lo que está en el norte es la cultura de privilegio, y lo que está en el sur es las características de discriminación o de opresión. Entonces las voy a leer, entonces pónganle a sus características identitarias qué más le vamos a sumar. Es decir, diría Judith Butler, los que valen más, los sujetos que valen más son los que son hombres, pero también hay mujeres que tienen sus características de poder, ¿no? Y aquí dice, si lo que beneficia es que sea masculino, estás haciendo generismo. Si lo que es más importante son los hombres, está haciendo sexismo, androcentrismo. O sea, para que sean ustedes bien queridos en un mundo tradicional trumpiano, es comportarse masculinamente, ser hombre, ser blanco, tener origen europeo, ser heterosexual, ser rico, ser normal de su cerebrito, estar titulado, ser joven, ser guapo, ser de clase alta o media alta, hablar inglés, tener la piel clara, ser no judíos y ser fértiles. Lo cual quiere decir que nosotros estamos fritos. Nosotras.
Y los de abajo, fíjense, y eso es algo muy interesante que también nunca lo pensamos, ¿no? Una mujer que no es fértil o que decide no tener hijos, ese deseo de no tener hijos va contra la norma social de que las mujeres deben de tener hijos. Si alguien no tiene hijo, se les ve como que están en falta. En la universidad, yo que doy cursos de género en todas las facultades, siempre les pregunto que cuál es la persona que más admiran, el académico o académica que más admiran, y la gente lo dice sin querer. Dice un maestro, ay, en la facultad de no sé qué, hay una mujer extraordinaria que tiene no sé cuántos doctorados, brillantes y no sé qué, y termina diciendo, bueno, pero no tiene hijos, ¿no? Bueno, se ha divorciado 10 veces. O sea que todo el currículum que dijo al principio está embarrado porque no tiene hijos, o porque es lesbiana, o no sé qué. Y entonces tenemos una obligación, así, a querer pertenecer a este grupo. Y si lo piensan bien, no es ninguna cualidad haber nacido siendo hijo de Slim, ayer que se aventó su conferencia. Esos chavos, ellos no hicieron nada, llegaron a ese lugar y bueno, y lo han hecho bien, ¿no? Como nosotros no tenemos la culpa de haber nacido en Nezahualcóyotl. No es ninguna característica a favor de ese ser humano, ¿no? No hiciste nada más que te tocó nacer ahí. La diferencia implica en la desigualdad. Ahorita que venía para acá, venía oyendo que están viendo el asunto de no hacer exámenes para entrar a la preparatoria, y presentaban una estadística que si una persona es hija, un estudiante es hijo de padres que no fueron educados, que tienen primaria, secundaria, solo tienen el 17% de probabilidades de pasar un examen. En cambio, si tus papás tienen posgrado, tienes el 60% de posibilidades de entrar a la universidad. Y no tiene que ver con las características del estudiante, tiene que ver otra vez con toda la cultura donde creciste, que tienes más probabilidades de estar cerca del conocimiento, luego entonces tienes más posibilidades de acceder a una carrera profesional. No es por el talento, las cualidades de los estudiantes, sino por las condiciones sociales. Si vemos el discurso de estos, de los del PAN, de ninis arribistas, tontos, bla, 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 como si fuera algo individual, algo que tiene que ver con su identidad y no con su condición social. ¿Sí? Bueno, ya voy a terminar para escucharlos, porque donde voy esto, que me interesa a ustedes que son jóvenes, bueno, lo que sí tienen que saber es, demostrado científicamente, las personas que se alejan de los estereotipos normales, es decir, son más talentosas y creativas, es decir, mujeres que tienen ciertos rasgos considerados como masculinos y hombres que tienen ciertos rasgos femeninos. Esos son los que son más creativos, y lo sabían desde 1966. Entonces el problema no es ser diferente, sino ser tratados de manera diferente. Pero quiero llegar, esta es muy bonita, de lo que se trata, hablando de identidades, es el reconocimiento como un derecho humano de cada quien puede elegir su identidad y los roles de género que quieren jugar, como un derecho humano fundamental. Y miren, me voy a ir ahora al deseo. Les voy a leer este poema que me encanta de Villaurrutia. Les dije que los humanos somos seres deseantes, ¿no? Como lo decía Villaurrutia, era: si cada uno dijera en un momento dado, en una sola palabra, lo que piensa, las 5 letras del deseo formarían una enorme cicatriz luminosa, y esa constelación sería como un ardiente sexo en el profundo cuerpo de la noche. ¿A poco no es fascinante? Él estaba diciendo lo que Freud decía, que nosotros somos seres sexuales. La esencia del hombre es el deseo, según Spinoza. Pero a lo que quiero llegar, y con eso termino, ustedes jóvenes nacidos de internet, lo que ha cambiado, y volvemos al asunto, lo que
y está súper estudiado ahora, que nos hemos convertido por un lado en una sociedad, hablando de deseo, en una humanos hedonistas, que lo que queremos es placer inmediato, somos hiperindividualistas. De hecho, cada vez es más raro, solo hay un pequeño grupo de jóvenes rebeldes y demás, y los demás funcionan de acuerdo a los cánones internauticos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con internet, pero lo que sí es, hay como una obsesión por las redes sociales, o sea, lo que vale es lo que dice la red social. Y me voy a ir aquí, que es a donde quiero llegar, y fíjense, los humanos, ¿se acuerdan que dijimos en las primeras láminas que lo que queremos es estabilidad, tranquilidad, no sé qué, y esa estabilidad pasa por tener una pareja, ¿sí? Seguimos pensando, tener hijos, tener territorio, etcétera. O sea, anhelamos tener una pareja de a veras, pero al mismo tiempo queremos pertenecer a eso, pero al mismo tiempo los vínculos se vuelven desechables. El amor ahora tiene que ver con la conexión y la desconexión a las redes sociales, no a la conexión entre las personas. Y todo se reduce a bloquearte o no bloquearte. Esa es la cuestión. Y además, ¿cómo es posible eso? Además, Griselda, lo que nos dejó la pandemia es que nos quitó la sensación de la certeza. Ahora los vínculos están vinculados por la incertidumbre. Lo que está haciendo Tom es inyectarnos más incertidumbre. ¿Qué va a pasar mañana? Si ayer ya se lo... O sea, todos los días güey, pues ¿de qué va a ser el requetro? Pues ahora va contra el acero. Así como las ocurrencias, que todo tiene que ver con el mismo programa, pero todos estamos en incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Y la otra cosa que hemos cambiado la intimidad por la seguridad. Si se ven, ahora es normal en todas las calles del mundo que haya cámaras en los edificios donde vivimos y demás, que por un lado apelando a la seguridad, que era lo que decía Trump, ahora las redes, la información, los datos, que es el negocio del año, pueden saber con quién entramos, quién entró a tu casa, a qué hora salió, qué pasó, todo el tiempo. El celular sabe más de ti que nosotros mismos. Si se meten a sus datos, bueno, que es lo que hacen las agencias, fulanita fue tal día a la Facultad de Filosofía, entró tarará, se compró un café, tal, tú ni te acuerdas, pero los datos están aquí. Y solo para que sepan qué cosas podemos consumir. Pero lo que me tiene impresionada, Griselda, que ahora hay algo que primero yo no lo creía. Hay ahora unos influencers que están reivindicando, chavos, la supremacía masculina. Así, literalmente, un paciente mío, que además se siente hijo de Trump, un chavo de esos que quieren ser gringos, así literalmente me mandó unos videos donde hay un grupo de chavos norteamericanos que dan cursos, talleres y retiros, donde se trata de fomentar el machismo. Así de, te voy a enseñar cómo te acuestes con 3 mujeres en una semana y que además ellas terminen complacidas, y entonces no sé qué, es hasta como ridículo, así como absurdo. Pues sucede que ya en México ya hay sus reproducciones de unos influencers. El domingo salió la nota en La Jornada de una psicóloga donde decía, el influencer fulanito, y entonces uno se meten y es una clase de masculinidad, y es verdaderamente absurdo en el sentido, mira, la neta, a las mujeres les gusta que les grites, que las amarres, porque finalmente, así cosas absolutamente de locura misógina, pero lo grave es que lo están haciendo en serio. Y lo más grave es que tienen, no sé, una cantidad de seguidores donde están pensando que en realidad todo lo que vimos de la galleta es una alucinación. ¿Alguien sabe lo que significa el término woke? Woke, W-O-K-E, que ahora nuestro amigo Trump dijo en una de sus locuras que va a destruir todo lo que tenga que ver con la ideología woke.
y se me olvidó escribirlo. Ideología woke, miren, aquí está, género y posmodernidad. Todo el rollo de la monogamia está desplazada, las identidades masculino-femenino, etcétera, etcétera. Y eso se llama, y lo curioso es que todo este movimiento no ha movido un ápice la violencia contra las mujeres. Y lo decía Gide, no sé si se Gide, de 1998, pero esto que les estoy platicando se llama Andróstela, que es una comunidad de hombres machos que quieren regresar al orden natural. Y así con una serie de mitos que dirían nuestros abuelos en 1900. Miren, aquí está nuestro compañerito, que es justamente, yo calificaría a Trump como un odiador, el hater boss. Lo único que es supremo es el más odiador del planeta. ¿Así? Pero lo curioso es porque el odio vende. Porque tiene adeptos. Porque es algo así como contra natura, ¿no? ¿Por qué? Yo le dejaría hasta aquí para tener una conversación con usted. Miren, esta es buenísima, que también parece broma, pero no es broma. Esto circula en las redes sociales ahora. El feminismo alienta a las mujeres a que dejen a sus maridos, maten a sus hijos, practiquen brujería, destruyan el capitalismo y se conviertan en lesbianas. Y claro que nos reímos, o sea, claro que dices, ¿te cae que es en serio? Pero algo que parece tan absurdo, me decía, ¿conocen a Poncho Gutiérrez, ese guapo de las redes sociales, un influencer? Él es experto en memes. Y me decía, ay, es que son unas exageradas. Eso es obvio que es una broma, o sea, no se lo tomen a pecho. Y lo que decimos los investigadores es, lo que quiere decir eso que se transmite y nos reímos, unos tendrán capacidad de analizarlo críticamente, pero otros dirán, pues sí. Porque si se fijan bien, la feminismo alienta a las mujeres a que dejen a sus maridos. ¿A qué se refiere? Al derecho al divorcio. Que maten a sus hijos. ¿A qué se refiere? Al derecho al aborto. Que practiquen brujería. ¿A qué se refiere? Libertad religiosa, ¿no? ¿Libertad religiosa? No te escucho. ¿Libertad religiosa? Libertad religiosa, pero también ese mito muy mexicano, ahí es de todo el mundo, de las mujeres pueden hacer que los hombres caigan en sus garras con un tecito de calzón o con toloache, le dio toloache. Esto es una idea que viene desde la Edad Media, que las brujas que provocaban abortos y no sé qué, tienen una magia anticristiana, diabólica, por eso se llama la encarnación del mal, donde pueden manipular. Lo que dicen estos machos influencers de Andróstela es eso, son unas manipuladoras, te pueden manipular, te pueden destruir, así como, lo voy a decir, como pobrecitos hombres, estas brujas, si no nos defendemos, nos van a destruir. Y se lo creen en serio. Que destruyan el capitalismo, claro. Y antes de irme quiero decir, cuando empezó lo de los aranceles, realmente nosotros tenemos algo que es el poder del consumidor. Si dejamos de tomar Coca-Cola, de ir a Walmart, claro que se les caen los precios. Y eso es súper transgresor para el sistema económico, súper transgresor, y claro que funciona. Pero la más buena es, y se conviertan en lesbianas. Fíjense, esto de que se conviertan en lesbianas, ¿por qué sería tan terrible que las mujeres se conviertan en lesbianas? ¿A qué están atentando? Pues van a dejar de desear a los hombres, ¿no? Exacto. Es el terror de los hombres. Es el terror de los desean hombres, es mal. eso, es quitarle todo el poder al falo. Las lesbianas no necesitan falos. O sea que el poder patriarcal encarnado en el pene ya no existiría. Pero es con la madre también, ¿no? Es con la madre también, ¿no? Porque es el miedo a no ser deseado por tu madre, ¿no? Exacto. Entonces, fíjense, algo que Es el parece trauma. un simple meme, lo que está haciendo literalmente es mostrar de manera... Y además esto es parte de un discurso que dio en 1970 a alguien que era para alcalde de Texas.
y se aventó este discurso. Y alguien lo recuperó y bueno, ya se volvió mejor. Yo hasta aquí le dejaría. ¿Qué piensan? ¿Quiénes son ustedes? Pero fíjense, y la otra cosa que sí voy a decir, en la UNAM, todo el feminismo, nosotros tenemos al menos 35, 40 años cada quien en sus aulas, haciendo toda esta transformación que está pasando en la UNAM. Mismo apoyo que se dio a todo el movimiento transgénero, que es muy moderno. Pero entonces ahora sucede que el grupo transgénero, hay todas unas movilizaciones en contra del feminismo, que como si hubiera una guerra entre los transgéneros y los feministas y no sé qué. Entonces, a la medida en que nos vamos sobre particularizando con un tipo de identidad, también convertimos a los... es como la otredad dentro de la otredad. Entonces, tanta diferencia de género tan sofisticada, si eres queer, transgénero, fluido y no sé qué, hace como que esa particularidad nos vuelva a separar. Entonces tenemos dos separaciones, la separación del privilegio contra la otredad, y dentro de la otredad diversos grupitos que literalmente se relacionan también con discursos de odio y de diferencia. O sea que la identidad, por eso se hace la charla, la identidad sí es una manera de pertenencia, pero muchas veces ese aferra a la identidad se vuelve otra manera de discriminar, de diferenciar y de discriminar a los otros. Bueno, yo hasta ahí me quedaría. ¿Qué piensan? ¿Nuestra identidad es un hecho político? ¿O es un asunto personal? O sea, que yo me vista de tal manera, que hable de tal manera, ¿es un hecho político o solo es una manifestación de mi individualidad? Pues sí, yo creo que está como que muy relacionado justo con las lecturas que nos dejó la profesora. Pues estaban hablando, ¿no?, de cómo antes estaba muy marcada esta dicotomía entre lo político y lo público, lo natural y lo cultural, justo como con lo femenino y lo masculino. ¿No? Y justo me hizo acordar mucho de estos comentarios que he visto a veces como en redes de mujeres diciendo como no, es que si los hombres fueran los que se embarazaran, el aborto ni siquiera se cuestionaría si debería de ser ilegal o no, simplemente lo sería y estaría permitido, ¿no? Es como no son meras categorías biológicas y ya. También pasa lo mismo como con los agresores sexuales, ¿no? Que a veces dicen como deberían de ser castrados, deberían de ser mutilados, como diciendo que el que ellos ejerzan violencia sexual es meramente algo biológico, porque ellos tienen eso, o porque el cuerpo de la mujer es, o sea, sí, por cómo es que ellos actúan de esa manera, cuando no, o sea, son cosas de poder y de política y como todo un entramado social que no solamente se reduce a lo meramente biológico. Entonces sí, justo siento que está como muy ligado. Exacto. Y tus ejemplos son, exactamente es como el género se vuelve política. En medicina siempre decimos, por ejemplo, algo que está emergiendo en este asunto del feminismo, las mujeres y todos los temas de menstruación, que realmente la menstruación es un problema biológico bastante desagradable para muchas mujeres, que te incapacita al menos una semana con mucho dolor y que puede convertirse en un problema súper grave. Pero como si consideraba que era algo que le pasaba a las mujeres, no estaba suficientemente investigado. Hasta ahora que hay más mujeres ginecólogas, investigadoras, entienden que es un problema bastante serio, que si los hombres menstruaran, por supuesto que ya hubieran organizado eso. Algo que decía, no me acuerdo, que creo que Julieta Fierro, es que si hubiera más mujeres médicas, seguramente las pruebas para hacer la mamografía no serían tan dolorosas, porque sería un tema súper importantísimo, ¿no? Entonces, claro que lo que pensamos como un hecho natural está permeado por toda la ideología de este sistema patriarcal. Por eso yo estoy fascinada con Claudia Sheinbaum,
que cuando entró, ay, sí, pues no era tan feminista, pero estas cosas que tienen en la mañanera, por ejemplo, de rastrear a las mujeres en la historia. Pero en la historia es así, de que, no sé, que los olmecas, que había una guerrera, cosas que no teníamos la menor idea porque estaban ocultas. Entonces lo que estamos viendo es apenas visibilizando qué es lo que pasaba en el mundo femenino versus lo que había pasado históricamente, ¿no? De que las mujeres, otra vez Freud diciendo que eran histéricas porque tenían útero y que eran un continente oscuro y que no había que entenderlas y mamarlas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, gracias al movimiento social feminista histórico de hace muchos siglos, es que llegamos hasta hoy a poder mirar la realidad de una manera más amplia. Y cuando estaba el mundo abriendo su manera de ver la realidad, entonces sucede este movimiento a contracorriente con una intensidad, otra vez que suena exterminio, ¿no? Y que a ustedes les va a tocar vivir, a tomar una postura al respecto. Y lo que decíamos Griselda y yo, que decía nuestra prima Judith Butler, que algo que está pasando es que estamos tan impactados por todo esto. Realmente lo que está pasando en Gaza es lo que pasó en la Alemania nazi, donde mataron muy pronto a 5 millones de judíos, muy pronto, en 1 año o 2 años, y el mundo estaba asombrado y nadie dijo nada. Y es lo mismo que nos está pasando a nosotros, fuera de los manifestantes y no sé qué, como que está tan lejos, como decía Bertolt Brecht, pues como yo no soy palestino ni tengo nada que ver, no es mi problema, como no soy mujer no tiene que ver, pero va a llegar un momento que nos va a llegar y sí va a tener, ya está teniendo que ver con nosotros, ¿no? Con nosotros los migrantes, y el enemigo a vencer, ahora ya no están hablando de raza, el enemigo a vencer ahora se llama migrante, o sea, migrante que no eres de aquí, y pero aún si eres migrante, violador, asesino. Pues ¿cómo ven? ¿Qué dirían? ¿Algún otro comentario? Cuéntenos qué pasó con su identidad, qué descubrieron de su identidad. A ver, tú que siempre sonríes, me encanta tu sonrisa, ¿qué descubriste? ¿Qué descubrí de mi identidad? Bueno, es que, no lo sé, creo que yo tengo como una forma de percibir tanto el género como el sexo un poco distinta. Ajá. Entonces, no sé, como que después de toda la exposición de género y sexo, como que yo pensé que quizá la forma en la que me presento a las personas siempre trata de estar más allá o más cerca también. O sea, no sé, como que el hecho de que, bueno, de agarrar como términos y tratar de escribirlo con esos términos siempre me ha parecido un poco perjudicial porque me recuerda mucho a la ciencia y a esa visión un poco nefasta de nombrar todo y etiquetarlo todo, ¿no? Y luego pues justamente eso nos da pie a lo primero que nos había dicho, que era como fluir simplemente, ¿no? O sea, pues sí, no tenemos centro en ningún punto. Entonces, pues no sé, me río porque pues, siempre hago bromas conmigo mismo. Y cuando dijo que nos escribieron en 3 palabras, yo puse que soy un delirante, erótico, filosófico. Y creo que es como bastante lindo porque... Qué bonito. Justo siento que también en esa poesía pues no está ese anclaje a nada, ¿no? Pues soy sí, o sea, no soy como, no hay como ni masculino ni femenino, simplemente son formas que me gustan expresar, que sería el delirio y el eros y la filosofía. Excelente, y literalmente esa es una, y el otro debate es estar más allá del género, que la última fase del feminismo, fíjense qué absurdo, es desmantelar el concepto de género para ubicarnos en el concepto de persona ampliada. Y dicho sea de paso, a donde vamos con este ejercicio de la identidad, uno tiene que primero conocer tu identidad para deconstruirla y entonces llegar a otro tipo de conceptos
que así te identifiques. Pero fíjate, tus conceptos todos son ideológicos, como si fuera una mente pensante más allá del cuerpo. Bueno, siento que también son muy kármicos, ¿no? Por eso puse eróticos. Sí, eróticos. Fíjate, muy interesante. Y por cierto, volviendo a la ciencia, una manera de entender el mundo al principio era clasificar, tener cajoncitos, ¿no? Este cajoncito son las plantas que se pueden reproducir así, este cajoncito es para esto, y esa es la primera manera para entender el mundo, es clasificarlo. Pero ya que lo clasificas, no te puedes quedar no puedes dejar los conceptos en un cajón inamovible, porque sucede que el asunto es más complejo, que esto es blanco o negro, sirve para esto y de esto. Pero muy bien, qué bonito. A mí me gustaría, a propósito de tu respuesta y de todo lo que has estado exponiendo, efectivamente destacar el hecho de que todo lo que de alguna manera habría aportado el pensamiento feminista y que más adelante se configuró como toda una propuesta teórica que sería la teoría de género, efectivamente a lo que nos remitía era a cuestionar la pretendida naturalidad justamente de lo que podrían ser esos patrones identitarios o esos roles en el sentido del papel que cada quien juega dentro de las relaciones sociales, etc. En ese sentido, esta fluidez a la que tú mismo también recuperabas, pues a lo que nos habría enfrentado es, junto con el pensamiento feminista y el pensamiento de la diversidad sexogenérica, el pensamiento queer, etc., es justamente asumir ese carácter no fijo, no estable, esa fluidez que explicaría en parte lo que hoy estamos viviendo, que es justamente la legitimidad de que distintos patrones identitarios tengan un espacio, pugnen por su reconocimiento y por el respeto que ello conlleva. Esa es una parte, pero hay algo que me parece también muy importante, recuperando un planteamiento de Judith Butler a propósito del género. Si el género lo interpretamos de acuerdo con el discurso tradicional como algo natural, efectivamente el feminismo lo que se habría planteado es desmantelar esa naturalización, ¿sí? Pero hay algo que reivindica Butler, y es el hecho de que puede haber patrones identitarios, en este caso de lo femenino, de lo masculino, de lo queer, etcétera, que es un derecho el que individualmente uno quiera asumir ese patrón, y que en ese sentido sería, por supuesto, objeto de respeto por el resto de la comunidad. O sea, no quiere decir que nos volvamos así como totalmente desdibujados, ¿sí? Si a mí me interesa, me gusta, me identifico, etcétera, con un determinado tipo de papel, ¿sí? Es mi derecho a firmar. Pero siempre bajo el entendido de lo que ese pensamiento crítico plantea, no es natural. Es algo que socialmente y políticamente estamos construyendo y defendiendo o afirmando, ¿no? Claro, porque lo importante es el derecho a elegir, que es como, por ejemplo, el derecho a elegir políticamente. La gente elige o ser de izquierda o ser de derecha o de ser de centro izquierda como una elección ideológica, porque también nos podemos perder en que todo sea fluido, ¿no? Así como soy de derecha, pues soy de izquierda y soy de centro, y entonces si me convierto en esto, y entonces hay una suerte también que es irte al otro extremo donde todo da lo mismo. Si todos somos personas, entonces ¿por qué tan valioso es el violador como el activista y demás? O sea, como un perder la brújula de qué tanto son como luchas, reivindicaciones e identidades políticas asumidas
y vividas, y que otras se escudan en una falsa neutralidad, ¿no? Bueno, pues todo es lo mismo, pues todos podemos ser buenos y malos, y entonces, pues no hay bronca. Que también ese es el riesgo que está corriendo la teoría feminista. Yo, por ejemplo, en lo particular, a mí no me gusta para nada el concepto del género, porque el género lo que hizo fue desmantelar todo el asunto que tenía que ver con una lucha de reivindicación de las mujeres. Cuando decimos violencia, antes violencia contra las mujeres, seamos bien que violencia contra las mujeres era violación, abuso sexual y demás. Y decimos violencia de género, entonces, bueno, pues puede ser acoso, pero puede ser esto, y entonces perdió como carnalidad, ¿no? Y entonces es como un concepto aglutinador que borra, que difumina las características particulares, ¿no? Cuando decimos violación a las mujeres, tiene una fuerza estructural que está dicha en las mismas palabras, ¿no? A mí que eso me dice violencia de género y... Bueno, yo ahí difiero, pero... Sí. A ver, defiéndame el género, el término género, claro. Bueno, porque de alguna manera justo lo que habría planteado ese concepto y lo que es la perspectiva, etcétera, sería justamente esa posibilidad crítica y reconstructiva. Y en ese sentido, me parece que eso por sí solo le hace recuperable y le da como toda una potencialidad. No me parece que sea antitético. En todo caso, de alguna manera abre como el espectro, en el sentido de, tú te referías, por ejemplo, a todo ese sesgo misógino que puede ser esas formas de discriminación o de violencia hacia las mujeres. Pero resulta que podemos hablar, por ejemplo, de violencia sexista, ¿sí? Que de alguna manera lo que nos estaría implicando es una violencia que no solamente va contra las mujeres en ese carácter misógino, etcétera, sino sexista en contra de todo lo que puedan ser identidades sexuales no convencionales, en este caso heterosexistas. Y resulta que la violencia, el dar muerte, el violar, etcétera, estadísticamente, no lo vamos a discutir, pues mayoritariamente se comete en contra de mujeres, pero también se comete en contra de quienes están rompiendo esos patrones heteronormativos, porque muchos de los crímenes de odio contra lo que en este caso pueden ser personas de la diversidad sexogenérica, efectivamente están respondiendo a lo que en este caso sería esa concepción cuadrada, prejuiciada, etcétera, de que lo normal pues es eso que dijo Trump y que repite Milei, etcétera, solo hay hombres y mujeres. Entonces, quienes rompan con ese tipo de patrones prácticamente están cancelados, cerrados, no tienen derecho a existir. Y lo curioso que estar cancelado, ¿qué significa? Los van a encerrar. Bueno, ya no pueden entrar al ejército, ya no pueden competir en las olimpiadas, ya no van a conseguir trabajo. Otra vez, lo que ahora es lo transgénero es lo que se decía de los judíos en la Alemania nazi, ¿no? Ya no pueden comprar, ya no pueden no sé qué, les vamos a quemar sus libros, ya dará. O sea que eso que se oye tan estrafalario se convierte en políticas específicas para acorralar, para meterlos en los guetos, bla, 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 y luego pues ya lo que siguen son los trenes y los gases, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo. Y ahí el concepto de violencia sexista me gusta más, porque entonces, de hecho, lo que hicimos en la Cámara de Diputados, y fíjense, no todo está tan mal. El concepto de feminicidio es una hechura de esta UNAM y del grupo de feministas en el mundo. Y ahí está, ¿no? Y es algo cotidiano. Así sabemos que la violencia sexista, que nadie mata a una mujer porque se le ocurrió y entonces la mató, sino es el cúmulo de
una serie de violencias cotidianas, que pueden terminar en eso. Y que esas violencias ocurren por esta característica que las mujeres son, y para un misógino trompista, pues vamos a terminarlas, ¿no? Pero nosotros universitarios decentes también cometemos en nuestra vida cotidiana, hombres y mujeres, un montón de microviolencias que terminan en lo mismo sin hacer todo este escándalo trompista misógino. Claro. Pues, ¿cómo ven? Pues, lamentablemente el tiempo se nos terminó y está ya el grupo siguiente esperando que salgamos. Pati, muchísimas gracias.